La escarcha de la madrugada se aferraba a los cristales de las ventanas como un luto silencioso, tiñendo de gris la miseria del arrabal donde Isabela de Soto, apenas una sombra vestida con harapos, intentaba encender la llama moribunda de su brasero. Su rostro, marcado no por la edad, sino por la crueldad impasible de la pobreza, reflejaba la desesperación que oprimía a todo el pueblo bajo la férula de un sistema implacable. Cada respiración era una bocanada de aire frío y polvoriento, un recordatorio constante de que su vida, como la de todos sus vecinos, estaba pendiendo de un hilo tan fino como el tejido de su única manta decente. Recordaba el tiempo en que la tierra era generosa, antes de que las leyes del marqués Ramiro de Vega estrangularan toda esperanza, forzando a familias enteras a la servidumbre o al hambre, un destino que ella juró evitar para su hermana menor, el único faro en su noche perpetua. En un contraste abismal, la imponente mansión del marqués de Vega se alzaba sobre la colina, una fortaleza de piedra bañada por una luz dorada que parecía burlarse de la oscuridad del valle. Isabela fue convocada allí, no como invitada, sino como la nueva criada, su cuerpo dolorido por la travesía, su alma blindada por la necesidad. Al cruzar el umbral de mármol, sintió el peso opresivo de la riqueza malhabida, un olor a incienso caro y a miedo añejo que se adhería a las paredes. Sabía que cada paso en ese lugar era un pacto con el diablo, una negociación entre su dignidad y la supervivencia de los suyos. El gran salón era un despliegue obsceno de opulencia, con tapices que contaban historias de glorias robadas y candelabros que iluminaban más de lo que revelaban. Un escenario perfecto para la hipocresía que pronto descubriría. La tensión en el aire era palpable, más densa que la niebla que se cernía sobre el jardín. El rumor había corrido como un reguero de pólvora entre el personal. Un misterioso señor Arturo había llegado a la mansión del marqués. Un supuesto inversor extranjero con modales austeros y ojos que parecían absorber toda la luz de la habitación. Isabela lo encontró por primera vez en la biblioteca, no entre los libros de cuentas, sino ante un tomo de poesía antigua, su perfil cincelado, revelando una melancolía profunda. Llevaba ropa sencilla pero impecable, la antítesis del derroche del marqués, y su mirada, al encontrarse con la de ella, no mostró desdén, sino una curiosidad penetrante que desarmó su coraza, desvelando una herida emocional que él intentaba ocultar con su falsa identidad. El marqués Ramiro de Vega, un hombre de rostro pálido y manos inquietas, representaba el depredador de la historia. Su crueldad no era explosiva, sino calculada, fría como la daga que esconde bajo la seda. Para él, las personas eran meras piezas en su juego de poder, especialmente las mujeres jóvenes como Isabela, a quien veía con una lascivia apenas contenida que la hacía estremecer. Su presencia llenaba los pasillos de una atmósfera asfixiante, y su voz, aunque baja, portaba el peso de la autoridad absoluta e injusta. Su plan de explotación era sencillo. Utilizaría la supuesta necesidad de inversión del señor Arturo para consolidar su dominio sobre las tierras y, de paso, conseguir lo que deseaba de Isabela, a quien consideraba de su propiedad. El señor Arturo, en realidad el duque Gabriel de Montecarlos, había llegado disfrazado. Su título y vasta fortuna le permitían moverse por el mundo como un fantasma, buscando una verdad que la sociedad noble, corrompida por la avaricia, no le permitía ver. Su misión era simple: encontrar una mujer con un alma incorrupta, capaz de amar más allá del poder y el oro, y de paso, investigar las atrocidades sociales cometidas por el marqués. La máscara de inversor le permitía observar desde la periferia, ocultando su corazón herido por traiciones pasadas y su profundo deseo de justicia, una virtud casi extinta en su círculo, un catalizador de su soledad. La
Primera interacción significativa entre Isabela y Gabriel, como Arturo, se produjo en la cocina, un santuario de olores a especias y hollín, lejos de la vigilancia del marqués. Ella, limpiando la plata, notó cómo él observaba en silencio las raciones mezquinas destinadas a la servidumbre. Con una voz que era un susurro de seda, le preguntó por las condiciones de trabajo, no con condescendencia, sino con genuina preocupación. Isabela, al principio reticente y cautelosa, sintió una punzada de esperanza al notar la autenticidad en sus ojos, unos ojos que a pesar de su sencillez reflejaban una nobleza que nada tenía que ver con el linaje o el dinero, sino con la decencia humana. Isabela, en un acto de valentía impulsado por la desesperación de su gente, decidió arriesgarlo todo. Contó a Arturo, a medias, la historia de la injusticia, los impuestos abusivos, las tierras confiscadas, la enfermedad que consumía a los niños. Sus palabras no fueron un lamento, sino una acusación velada contra el marqués, pintando un cuadro vívido del sufrimiento que nadie en esa mansión quería ver. Sus manos temblaban mientras hablaba, pero su mirada se mantuvo firme, una antorcha de resistencia. El duque, escuchándola, no ofreció consuelo fácil, sino que grabó cada detalle, cada inflexión de su voz, sintiendo cómo el corazón que había jurado mantener frío comenzaba a latir con un nuevo propósito: proteger a esta mujer y a su pueblo. La conexión entre ellos era un hilo invisible pero potente, tejido con la verdad que ambos buscaban. Gabriel, el duque disfrazado, veía en Isabela no solo a la humilde criada, sino a la encarnación de la pureza y la resistencia que tanto había anhelado. Ella, a su vez, sentía en Arturo una extraña familiaridad, una seguridad que nunca había experimentado, como si él fuera el único oasis en su desierto de angustia. Ambos compartían una soledad profunda y un sentido de la justicia que los separaba de su entorno inmediato. El aire se cargaba de una tensión silenciosa cada vez que sus miradas se cruzaban, una promesa no dicha de un futuro que parecía imposible bajo el mismo techo del mal. El primer incidente dramático que selló el destino de Isabela ocurrió cuando el marqués, frustrado por la falta de progreso en sus tratos y obsesionado por su posesión de la criada, intentó un acercamiento forzado. En un pasillo oscuro, su mano se extendió hacia ella, un gesto que portaba el peso de la amenaza. El grito ahogado de Isabela fue interceptado por la aparición repentina de Arturo, quien con una calma aterradora interpuso su cuerpo entre ellos. La confrontación fue un duelo de miradas, donde la falsa humildad de Arturo se encontró con la soberbia del marqués, marcando el inicio de una guerra silenciosa y personal que trascendía los asuntos de negocios. Al final del día, mientras la luna se asomaba como una moneda de plata falsa sobre el palacio, Isabela se retiró a su pequeña habitación de servicio. Las palabras del señor Arturo resonaban en su mente. La verdadera nobleza no se hereda, se forja en la adversidad y se demuestra en la defensa de los débiles. Ella no sabía quién era él, pero su presencia había encendido una chispa de esperanza que temía alimentar. El duque, desde su lujosa habitación, observaba la ventana iluminada de Isabela, sintiendo el peso de su engaño. Su corazón le decía que había encontrado a la mujer, pero su deber le recordaba que cualquier revelación prematura pondría en peligro no solo su misión, sino la vida misma de Isabela. El juego había comenzado, y las reglas eran peligrosas. Los días en la mansión se convirtieron en un delicado vals de apariencias. Isabela, bajo la atenta y disimulada protección de Arturo, se movía con cautela entre los salones, intentando descifrar las verdaderas intenciones de este enigmático huésped. Observaba cómo su presencia
alteraba la rutina del marqués, quien se sentía constantemente vigilado, aunque no lograba identificar la fuente de su incomodidad. El duque, por su parte, utilizaba su fachada de inversor para recabar pruebas sobre los abusos del marqués de Vega, examinando libros de cuentas trucados y escuchando los susurros de los demás sirvientes. Cada encuentro casual con Isabela en los pasillos o en el jardín se convertía en un intercambio cifrado de información. Una palabra sobre los cultivos, una pregunta sobre los impuestos, un gesto de empatía que rompía la frialdad de su entorno. La adaptación de Isabela era una lucha constante. La opulencia del palacio, en lugar de impresionarla, le recordaba la injusticia que sufría su comunidad. Cada pieza de oro, cada banquete suntuoso, era una afrenta al hambre que laceraba a los niños del arrabal. El duque, sensible a su dolor silencioso, le regaló un pequeño libro de poemas, un tesoro envuelto en seda que ella guardó bajo su colchón, leyéndolo a la luz tenue de una vela robada. Esos versos se convirtieron en el único escape de su realidad, un espejo de su alma poética y sufriente. Este gesto tan íntimo y desinteresado le confirmó a Isabela que Arturo no era simplemente un hombre de negocios, sino alguien que entendía la belleza del espíritu, un rasgo que la nobleza egoísta de la época había olvidado por completo. La naturaleza compleja del duque Gabriel de Montecarlos comenzó a revelarse. Detrás de la fachada de Arturo residía un hombre que cargaba con el peso de una profunda traición familiar. Su primera prometida lo había abandonado al descubrir que su fortuna no era tan vasta como la de un rival, enseñándole una lección brutal sobre la superficialidad de su mundo. Esa herida había cristalizado su desconfianza y había motivado su búsqueda de una esposa con una esencia pura, lejos del oropel de la corte. Su honor, sin embargo, se manifestaba en su diligencia para desmantelar la red de opresión del marqués, un deber que asumía con una seriedad que le impedía revelar su identidad y complicar la vida de Isabela. El lazo entre ellos se fortaleció en la biblioteca, el único lugar de la mansión donde los libros guardaban secretos más grandes que los de sus habitantes. Compartían lecturas a escondidas. Él, textos sobre leyes agrarias y economía. Ella, clásicos de la literatura romántica. En esos encuentros furtivos, sus manos a veces se rozaban al tomar el mismo volumen, y esa electricidad momentánea desmentía la formalidad de sus roles. Arturo le enseñó sobre la ley, explicándole los vacíos legales que el marqués explotaba, equipándola no solo con afecto, sino con conocimiento, la herramienta más poderosa contra la tiranía. Isabela, por su parte, le infundió calidez, recordándole la belleza que aún existía en el mundo, incluso en la miseria. Las interacciones significativas se volvieron más profundas, trascendiendo las palabras. Una noche de tormenta, mientras el viento aullaba contra la mansión, Isabela encontró a Arturo pensativo, mirando la lluvia. Compartieron un silencio cargado, donde la vulnerabilidad del duque se hizo evidente. Le habló en voz baja sobre la carga del deber, sin mencionar su título y cómo sentía que su vida no le pertenecía, sino a su legado y a la justicia que juró defender. Ella, con una empatía innata, le ofreció una infusión de hierbas que había preparado, un pequeño gesto de cuidado que él aceptó con una gratitud que conmovió su alma, un reconocimiento de su valor que superaba cualquier diamante. El marqués, ciego ante la creciente conexión, intensificó sus esfuerzos para manipular a Arturo. Organizaba cenas ostentosas, intentando deslumbrarlo con su riqueza y su influencia social, sin darse cuenta de que cada exhibición de vanidad solo servía para reforzar el juicio negativo del duque. Simultáneamente, sus acciones contra el pueblo se volvieron más osadas.
anunció un aumento inmediato de los impuestos sobre el grano, una medida que llevaría al hambre segura. Esta noticia llegó a oídos de Isabela a través de un cocinero leal, y la empujó a la acción, a pesar del riesgo que implicaba desafiar al marqués en su propia casa, forzando la mano del duque. La empatía de Isabela por su gente era su motor y su vulnerabilidad. Sentía la culpa por estar relativamente segura mientras sus vecinos sufrían. Buscó a Arturo en el granero, bajo la sombra protectora de las pacas de heno. Le reveló con los ojos llenos de lágrimas la nueva atrocidad del marqués, el aumento de impuestos que era una sentencia de muerte para muchos. Su voz temblaba, no por miedo a sí misma, sino por el destino de otros. Esta muestra de coraje y desinterés solidificó el amor que Gabriel sentía por ella, probándole que había encontrado la joya más rara, una mujer cuya nobleza residía en la capacidad de sentir el dolor ajeno. Los desafíos se cernían como nubes de tormenta. La presencia constante de un mayordomo leal al marqués, llamado Ricardo, se convirtió en una molestia y una amenaza. Ricardo, un hombre con ojos fríos y una lealtad venenosa, notaba las interacciones furtivas entre Arturo e Isabela y comenzó a informar de cada detalle al marqués. Este nuevo obstáculo obligó a los protagonistas a comunicarse con mayor sutileza, utilizando la poesía o las tareas domésticas como excusas para estar cerca, transformando el amor incipiente en una estrategia de guerra silenciosa contra la opresión que los rodeaba, elevando la tensión romántica. En una tarde de otoño, mientras trabajaban en el jardín, quitando las hojas secas, Isabela encontró una antigua carta enterrada. Era una misiva de un terrateniente anterior que detallaba un acuerdo legal que invalidaba las reclamaciones de propiedad del marqués sobre la tierra. El documento era la prueba que Gabriel había estado buscando, pero el riesgo de que el marqués lo descubriera antes de poder asegurar su validez legal era inmenso. El hallazgo no solo intensificó el conflicto externo, sino que también unió a los protagonistas en un secreto peligroso, un juramento mudo de protección y confianza mutua, forjando un vínculo inquebrantable. El duque, al tomar la carta, sintió el peso de su engaño. Sabía que revelarse como Gabriel de Montecarlos pondría fin a su farsa de inmediato, pero exponer el documento como Arturo lo haría vulnerable a un ataque directo del marqués, que no dudaría en asesinar a un simple inversor. La lucha interna de Gabriel entre su deber y su amor se hizo insoportable. Quería gritarle a Isabela quién era, decirle que su seguridad estaba garantizada, pero el plan exigía paciencia y anonimato. Su silencio era una tortura, un sacrificio constante para asegurar una victoria justa para el pueblo, incluso a costa de su propia felicidad inmediata. En un momento de vulnerabilidad, Arturo le confesó a Isabela que su pasado no era tan simple como parecía y que llevaba una pesada carga de responsabilidad, una revelación a medias que avivó su curiosidad. Le habló del poder corruptor y de cómo el único escudo contra él era la integridad del corazón. Ella, sin exigir más detalles, simplemente tomó su mano y la apretó, un gesto que significó más que 1000 juramentos. En ese contacto, breve e intenso, el romance alcanzó un nuevo nivel de profundidad, un entendimiento silencioso de que ambos estaban lidiando con fantasmas y que juntos quizás podrían enfrentarlos, dejando atrás la pasividad. La tensión romántica alcanzó su punto álgido una noche, cuando Isabela lo encontró en la torre, observando el valle iluminado por la luna. Él la miró con una intensidad que le robó el aliento. Sus rostros estaban a centímetros, el aire cargado de deseo y miedo. Él se detuvo, su honor superando su necesidad, sabiendo que no podía tomarla siendo un mentiroso y un hombre en peligro. «No puedo, Isabela», susurró con voz rota. «Todavía no.
Hay demasiados fantasmas entre nosotros, demasiadas mentiras. Pero cree esto, eres la única verdad que he encontrado en años. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela y el señor Arturo, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí, cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. Los protagonistas comenzaron a actuar en conjunto, moviéndose como sombras. La carta, el arma que desenmascararía al marqués, fue su foco. Decidieron ocultarla en un lugar impensable, dentro del marco de un retrato del propio marqués. Este acto de rebeldía compartida, este secreto peligroso, fue la consolidación de su unión, transformando su romance en una asociación de resistencia. Mientras clavaban el documento detrás de la tela, sus manos se encontraron, un juramento silencioso de que no se detendrían hasta que la justicia fuera restaurada, sin importar el coste, elevando el drama y preparando el terreno para la inevitable caída. La atmósfera en la mansión se tornó irrespirable, densa con la sospecha y el miedo. El marqués Ramiro de Vega, sintiendo que sus negocios y su influencia se escurrían entre sus dedos debido a la persistente, aunque sutil, oposición de Arturo, intensificó su vigilancia. El mayordomo Ricardo, fiel espía del marqués y celoso de la atención que Isabela recibía, redobló sus esfuerzos para descubrir cualquier desliz en el comportamiento de la pareja. Cada mirada prolongada, cada susurro a destiempo, era anotado meticulosamente, construyendo un caso de traición que el marqués utilizaría para justificar su crueldad y eliminar a su competencia de la forma más dolorosa posible, apuntando directamente al corazón de Arturo. Isabela se encontraba en un estado de vulnerabilidad extrema, su resiliencia sometida a una prueba de fuego. La presión de la mentira que vivía, combinada con la amenaza constante sobre su hermana y su comunidad, la hacía caminar al borde del colapso. Una noche, mientras limpiaba la biblioteca, encontró un pergamino que no era de su época, un antiguo linaje de la familia Montecarlos sellado con un blasón familiar. Aunque no comprendía del todo su significado, el escudo, con su águila y sus lemas de justicia, resonaba con la nobleza que veía en Arturo. Su corazón latió con una mezcla de pánico y entendimiento. Su benefactor no era un simple inversor, sino un hombre de una jerarquía mucho mayor, y su engaño era más complejo y peligroso de lo que había imaginado. La revelación a medias sobre la identidad de Arturo generó una nueva barrera emocional entre ellos. Isabela, sintiéndose engañada, aunque entendía la necesidad del secreto, se retrajo. El dolor de la mentira se sumaba a la humillación de su posición social, haciéndola cuestionar la autenticidad de sus sentimientos. «Si eres tan poderoso», le preguntó una mañana en la despensa, con la voz apenas un hilo, «entonces, ¿por qué juegas a serlo que no eres? Es mi amor un experimento de caridad para un noble aburrido». Sus palabras eran dagas en el alma de Gabriel, quien veía cómo su bienintencionado disfraz se convertía en un arma contra su honestidad y el amor que sentía por ella.
La lucha interna de Gabriel alcanzó un punto crítico. El secreto se había convertido en un veneno que amenazaba con destruir lo único verdadero que había encontrado. Intentó explicar su pasado, la traición de su prometida y la necesidad de probar la sinceridad del afecto, pero la formalidad de su disfraz le impedía ser completamente honesto. «Mi vida es una armadura, Isabela», le confesó con una voz cargada de culpa. «La vestí para protegerme del cinismo, y ahora me impide acercarme a ti. Dame tiempo para desarmarme, te ruego, pero confía en mi corazón, que nunca te ha mentido en lo esencial». La súplica en sus ojos era su verdad más cruda. El antagonista, el marqués de Vega, tramó su jugada maestra. Convocó una reunión de nobles y funcionarios ostensiblemente para discutir la inversión de Arturo, pero con la intención real de exponer la vulnerabilidad del duque. Manipulando los registros, acusó públicamente a Arturo de intentar sabotear la economía local para su beneficio personal, pintándolo como un oportunista sin escrúpulos. Este movimiento no solo amenazaba la misión de Gabriel, sino que también sembraba la duda entre los pocos aliados que el duque había comenzado a ganar en la corte, creando un ambiente de hostilidad palpable. La situación se agravó cuando el mayordomo Ricardo, actuando bajo las órdenes del marqués y movido por su envidia, interceptó una nota de Arturo a Isabela. Aunque la nota solo contenía un verso poético y una indicación de hora, Ricardo la interpretó y la presentó al marqués como prueba irrefutable de un romance prohibido e indecente entre el huésped y la criada. El honor de la heroína se vio inmediatamente comprometido, convirtiéndose en el blanco de cotilleos maliciosos y de la ira calculada del marqués, que vio en esta circunstancia la oportunidad perfecta para deshacerse de ambos. El punto de quiebre fue la humillación pública de Isabela. El marqués la confrontó frente a todo el personal, acusándola no solo de deslealtad, sino de robo, un cargo fabricado para justificar su despido inmediato. Su voz resonó con un placer sádico mientras la arrastraba fuera de la cocina. Isabela, aunque quebrada por la injusticia, mantuvo la cabeza alta, su dignidad intacta. Este evento sirvió como catalizador. Su vulnerabilidad se transformó en una llama de indignación, encendiendo el deseo activo de luchar por su verdad y la de su pueblo, marcando su evolución de personaje. Gabriel, presenciando la escena desde las sombras, sintió una rabia helada, un fuego que quemaba su armadura emocional. La humillación de Isabela fue el detonante que lo obligó a confrontar su pasado y su renuencia a amar. Se dio cuenta de que su misión de justicia social no podía completarse si permitía que la mujer que amaba fuera destruida por el mismo mal que intentaba combatir. El duque se vio forzado a tomar una decisión crucial: seguir con su plan disfrazado, arriesgando su vida y el amor de Isabela, o revelar su identidad, exponiendo todo para salvarla. En un acto desesperado de protección, Gabriel intervino en la humillación, enfrentándose al marqués con una autoridad que iba más allá de la de un simple inversor. «El cargo es falso, marqués», declaró con una voz de trueno. «Y si la tocas de nuevo, deberás responder ante mí, no como su huésped, sino como un igual o más». Este desafío directo marcó el inicio del conflicto abierto. El marqués, confundido por la repentina audacia de Arturo, sintió el primer escalofrío de miedo, pero también la confirmación de que este hombre era más que un simple peón. La heroína fue expulsada de la mansión bajo una lluvia torrencial, su pequeño equipaje empapado, pero su espíritu firme. Salió de la opulencia y regresó a la miseria, ahora con un conocimiento y un propósito renovados. El exilio no era el fin, sino un nuevo comienzo. Llevaba consigo no solo el libro de poemas, sino la verdad a medias de Arturo y, lo más importante, la convicción de que su gente merecía la verdad de la carta oculta.
La soledad que la abrazó en el camino era pesada, pero la esperanza, alimentada por el amor prohibido, era su único paraguas. La comunidad, al ver a Isabela regresar con la marca del rechazo del marqués, se movilizó en 1900. Secreto. Personajes de apoyo cruciales, como la anciana curandera del pueblo, doña Elena, y un herrero fuerte pero reservado, Antonio, se unieron a ella. Vieron en la heroína no a una víctima, sino a una líder que había visto la cara del enemigo y regresaba con un plan. La casa de doña Elena se convirtió en el cuartel general de la resistencia, un lugar donde el miedo se transformaba en estrategia y donde la justicia social comenzaba a tomar forma a través de acciones coordinadas y silenciosas. El marqués, sintiéndose desafiado y herido en su orgullo, ordenó el arresto de Isabela, acusándola de sedición y de intento de robo, exagerando el incidente hasta convertirlo en un crimen capital. La crueldad de esta acción fue diseñada para enviar un mensaje claro a cualquiera que osara levantarse en su contra. La orden de búsqueda y captura se extendió por el valle, forzando a Isabela a esconderse y empujando a Gabriel a acelerar su plan y a considerar la revelación de su identidad. Gabriel, atrapado en la mansión, se sentía enjaulado. El reloj corría en contra de Isabela. Intentó contactarla a través de un mensajero leal, el cochero de la mansión, pero el marqués había puesto guardias en cada salida. Se vio obligado a utilizar su conocimiento del palacio para moverse como una sombra, evadiendo la vigilancia de Ricardo. La soledad en su lujosa prisión era abrumadora. Su culpa lo consumía. El amor imposible se hacía más palpable. Tenía el poder de salvarla, pero revelar su mano en ese momento podría costarle la vida a ambos. La heroína, escondida en el desván de doña Elena, comenzó a redactar manifiestos anónimos, utilizando la información que Arturo le había proporcionado. En su caligrafía elegante y en su voz poética, expuso las verdaderas intenciones del marqués, llamando a la comunidad a la resistencia pacífica. Estos panfletos, distribuidos en secreto, encendieron una llama de esperanza y rebelión. Isabela, la criada vulnerable, se había transformado activista, su pluma más afilada que cualquier espada, su dolor transformado en acción. El duque, al fin, decidió actuar. Sabía que la verdad era su única arma, aunque su revelación lo expondría a un peligro mortal. Envió una última y críptica nota a Isabela, entregada por el cochero fiel, con una sola frase en el reverso del pergamino que había encontrado. El águila vuela al atardecer en el mausoleo. Era una referencia a su blasón y una cita para encontrarse en un lugar simbólico. El mausoleo de su familia, cerca del palacio, un lugar donde su identidad podría ser revelada de forma segura. El punto de mirada se acercaba inexorablemente. La heroína, con el corazón latiéndole a un ritmo frenético, entendió el mensaje codificado. Sabía que ir a ese encuentro era un riesgo incalculable, una decisión que marcaría su destino. Pero la promesa de la verdad, la necesidad de unirse a Arturo en la lucha activa, era más fuerte que su miedo. Se puso su capa más oscura, lista para dejar atrás la pasividad y entrar en el juego de los poderosos, un juego donde el amor y la justicia eran las únicas apuestas que valían la pena. La tensión romántica se intensificó con la promesa del encuentro. Para Isabela, la reunión significaba la validación de sus sentimientos y la confirmación de la nobleza del corazón de Arturo, más allá de su título. Para Gabriel, representaba la oportunidad de confesar su verdad y finalmente pedirle perdón y apoyo. El amor, envuelto en el peligro, era el motor que impulsaba a ambos a actuar, a cruzar la barrera de las clases sociales y de las mentiras necesarias, preparándose para el inevitable enfrentamiento que se cernía sobre el horizonte.
El destino estaba sellado. El encuentro inminente no sería solo un momento de romance y confesiones, sino el preludio al enfrentamiento final. Isabela había decidido tomar su papel activo, no como la protegida, sino como la aliada del hombre que amaba. Gabriel estaba listo para despojarse de su disfraz y abrazar su verdadero poder y su amor. La caída había tocado fondo, transformando la heroína y empujando al héroe a la acción, preparando el escenario para el giro dramático que cambiaría el curso de la historia. El cielo de la noche era una manta de terciopelo oscuro, salpicada de estrellas indiferentes al drama humano que se desarrollaba en la tierra. Isabela se movía cautelosamente hacia el mausoleo, el corazón latiéndole como un tambor frenético en el pecho, su miedo mitigado por una esperanza ardiente. Cada rama que crujía bajo sus pies le recordaba el riesgo de su misión, el peso de la orden de arresto que pendía sobre ella. Al llegar a la estructura de piedra, sintió la frialdad ancestral del lugar, un sitio que parecía diseñado para guardar secretos de siglos, el escenario perfecto para la revelación que estaba a punto de ocurrir. Dentro del mausoleo, a la luz parpadeante de una única linterna, la figura del señor Arturo esperaba, no vestido con la sencillez del inversor, sino con un traje de montar de una calidad impecable, su rostro sombrío. Al ver a Isabela, un suspiro de alivio se escapó de sus labios, pero fue rápidamente reemplazado por la solemnidad. Sin preámbulos, Gabriel tomó su mano, acercándola a la luz para que viera el pesado anillo de oro y el escudo grabado en su sello. Isabela comenzó con una voz profunda que resonó en el silencio. Mi nombre no es Arturo. Soy Gabriel de Montecarlos, el duque de Almenara. Todo ha sido una farsa necesaria para encontrar la verdad y a ti. La revelación golpeó a Isabela con la fuerza de una ola. El asombro se mezcló con un torrente de emociones. Alivio por la confirmación de su nobleza interior, y una punzada de dolor por el abismo de clase que ahora se abría ante ellos, una separación tan grande como la noche y el día. Su primera reacción no fue la de la criada humillada, sino la de una mujer herida que exigía la verdad completa. ¿Por qué el engaño, duque? ¿Para alimentar tu ego o para probar que mi amor era tan frágil como mi posición? Sus ojos, inundados de lágrimas no derramadas, eran la imagen de la acusación, forzando a Gabriel a confrontar el lado más oscuro de su estrategia. Gabriel, con una sinceridad brutal, se desnudó emocionalmente ante ella. Le contó sobre la traición de su pasado, sobre la desesperanza que lo había impulsado a buscar a una mujer inmune al veneno del poder. Te juro, Isabela, que mi amor por ti nació de la verdad de tu corazón, no de la mentira de mi disfraz. El secreto era mi escudo, no mi arma contra ti. El duque se arrodilló, un gesto de sumisión emocional que trascendía su rango, pidiéndole perdón y su alianza. La tensión romántica alcanzó su cumbre. Dos almas desnudas, confrontando un amor que desafiaba siglos de tradición y jerarquía social, unidos por la promesa de la justicia. La decisión de la heroína de tomar un papel activo en la lucha se consolidó en ese momento. Isabela, al ver la vulnerabilidad del hombre más poderoso de la región, comprendió que el duque necesitaba su ayuda tanto como ella la suya. Se dio cuenta de que su conocimiento del pueblo, de los secretos de la mansión y de la crueldad del marqués, era el arma más efectiva contra el sistema opresivo. «Me levantaré contigo, Gabriel de Montecarlos», declaró, usando su verdadero nombre como un juramento, pero no como tu protegida, sino como tu igual en esta batalla por la justicia. Mi gente es tu gente ahora, y mi voz será tu espada. Esta alianza selló su amor con un propósito compartido. El duque se levantó y la abrazó, no con la pasión desenfrenada, sino con la ternura y la devoción de un hombre que había encontrado su redención.
En la penumbra del mausoleo, bajo la mirada de los antepasados de Gabriel, se besaron, un beso que fue un pacto, una promesa de futuro y una declaración de guerra. La unión de la nobleza del poder y la nobleza del espíritu, una fuerza imparable contra el mal que representaba el marqués. El duque reveló a Isabela su plan de confrontación. Utilizarían la carta, la prueba legal escondida en el retrato, para desenmascarar al marqués ante el Consejo de Justicia. Para ello, necesitaban recuperar el documento de la mansión, una misión de infiltración de alto riesgo. Isabela, con su conocimiento de los pasadizos secretos y los horarios de la servidumbre, se convirtió en la estratega clave, su ingenio eclipsando la fuerza militar del duque. La inversión de roles era completa. La criada dirigía al noble en la batalla. El plan de infiltración era arriesgado. Mientras Gabriel preparaba a sus hombres de confianza en secreto, un grupo de mercenarios leales, disfrazados de criados de la corte, Isabela debía regresar a la mansión, no para servir, sino para robar. El mayor peligro era Ricardo, el mayordomo espía, que ya había sembrado la semilla de la desconfianza en el marqués. Doña Elena le proporcionó a Isabela un potente somnífero, camuflado en un vino, que debía usar para neutralizar a Ricardo o al marqués, si era necesario. Un último recurso desesperado que demostraba su resolución activa. La noche de la misión, Isabela regresó a la mansión como una ladrona de guante blanco. La tensión en su rostro era palpable, pero su determinación era un escudo. Se movió con la gracia de un fantasma a través de los pasillos silenciosos, sintiendo el peso de la traición y la esperanza. El castillo, antes un lugar de humillación, ahora se sentía como un campo de batalla. Al llegar a la habitación del marqués, lo encontró bebiendo y celebrando su supuesta victoria sobre Arturo, completamente inconsciente del peligro que se cernía sobre él. Un momento cargado de ironía dramática. Isabela, utilizando toda su astucia, logró convencer al marqués de tomar el vino, apelando a su vanidad y sugiriendo que celebraba su caída. El vil gesto de Ramiro de Vega, al aceptar el brindis con burla, fue su propia ruina. Momentos después, el marqués cayó en un sueño profundo y forzado. Isabela, sintiendo náuseas por su propio acto, procedió rápidamente a descolgar el retrato, sus manos temblando, pero su mente enfocada en el rostro adormecido de su opresor. La recuperación de la carta fue un momento de alto suspense. El retrato era más pesado de lo que recordaba. Mientras luchaba por descolgarlo, el mayordomo Ricardo, con su oído aguzado por la lealtad y el odio, apareció en el umbral. Sus ojos se abrieron con una comprensión horrorizada al ver a Isabela y el retrato. Su enfrentamiento fue silencioso, un duelo de voluntades. Ricardo se abalanzó, pero Isabela, con una fuerza insospechada nacida de la necesidad, logró golpearlo con el pesado marco, noqueándolo por un instante crucial. Sosteniendo la carta, Isabela huyó de la mansión, el pergamino ahora empapado en su sudor y miedo. Su carrera por los jardines fue una huida desesperada, un escape cinematográfico que simbolizaba su liberación de la servidumbre. Los perros de caza del marqués, alertados por el ruido, comenzaron a ladrar. Ella, sabiendo que no podía perder tiempo, se dirigió al punto de encuentro alternativo acordado. La vieja fragua de Antonio, el herrero, un símbolo de la fuerza y la comunidad. El duque Gabriel, habiendo recibido la señal acordada del cochero, una luz encendida en la torre, se movilizó con sus hombres. Cabalgó a la velocidad del rayo, su corazón dividido entre la estrategia militar y la desesperación por la seguridad de Isabela. La noche se había convertido en su aliada y enemiga, el silencio roto por el galope de los caballos y el ladrido de los perros, una sinfonía de peligro. En la fragua, Antonio y doña Elena esperaban a Isabela.
sus rostros tensos bajo la luz rojiza del fuego moribundo. Al verla llegar, agotada pero victoriosa, el herrero tomó la carta listo para asegurar su protección. La comunidad se había unido. El conocimiento de Isabela, la fuerza de Antonio y la sabiduría de doña Elena, todo bajo la protección estratégica del duque. La justicia social no era un sueño, sino una conspiración activa en marcha. El punto de virada de la trama se había cumplido. Isabela no solo recuperó el documento, también tomó una decisión irreversible, sacrificando su seguridad por el bien común y por el hombre que amaba. El duque, al saber que su amada estaba a salvo con la prueba en mano, se sintió liberado del peso de su disfraz, listo para abrazar la identidad que le correspondía y liderar la carga final contra el marqués. El marqués de Mindos. Vega, despertado por el dolor de cabeza y el informe incoherente de Ricardo, se dio cuenta de la traición. La pérdida de la carta y la huida de Isabela lo llenaron de una furia ciega y desmedida. Su poder, su orgullo y su fortuna estaban en juego. Ordenó a sus guardias personales cazar a Isabela y Arturo, dispuesto a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. El conflicto se había vuelto personal, dramático y mortal. El duque Gabriel llegó a la fragua, y al ver a Isabela ilesa, su alivio fue tan inmenso que eclipsó su enfoque militar por un instante. Se abrazaron, un reencuentro cargado de emoción y peligro inminente. La heroína le entregó la carta, un símbolo de su amor y su coraje. La tensión dramática se elevó. Con la prueba en mano, solo restaba el enfrentamiento final. El clímax donde la verdad se enfrentaría a la tiranía. El Giro había transformado a la heroína en una fuerza activa de la justicia social y al héroe en un guerrero dispuesto a sacrificarlo todo por el amor y la verdad. El campo de batalla estaba preparado. La comunidad contra el opresor, el amor sincero contra la codicia. El siguiente paso era el consejo, donde la carta revelaría el verdadero rostro del marqués, pero primero debían sobrevivir a la noche y la persecución. La mañana se alzó fría y brumosa, el velo perfecto para el drama inminente. El duque Gabriel de Montecarlos, ya sin el disfraz de Arturo y vestido con las ropas austeras pero inconfundibles de su linaje, cabalgó hacia la capital con Isabela a su lado, la carta crucial asegurada en su cofre personal. Ella no iba como su pasajera, sino como su consejera. Su presencia era un desafío abierto a las rígidas normas de la sociedad, un testimonio vivo de la injusticia que el marqués había infligido. El silencio en el carruaje estaba cargado de tensión. No era el miedo a la muerte lo que los consumía, sino el temor a que la justicia, tan a menudo comprada y manipulada, les fallara en el momento crucial. El marqués, Ramiro de Vega, al descubrir la fuga de Isabela y el robo de la carta, se dirigió al Consejo de Justicia con una furia helada, determinado a desacreditar cualquier acusación antes de que pudiera presentarse. Utilizó su influencia y sus sobornos para sembrar la duda entre los jueces, pintando a Arturo como un delincuente extranjero y a Isabela como una ladrona deshonesta y sediciosa. Su arrogancia era su talón de Aquiles. Estaba tan seguro de su poder que subestimó la verdad y lo más importante, el amor y la determinación inquebrantable que unían a sus dos adversarios. El escenario del clímax era la gran sala del consejo, un recinto austero de maderas oscuras y solemnes, donde la verdad a menudo se perdía en el laberinto de la retórica legal. Gabriel entró, su porte de duque imponente, pero fue Isabela quien capturó la atención de los presentes. Vestida con su ropa de criada, pero con una dignidad real, se mantuvo erguida, un símbolo impactante de la injusticia social que la élite intentaba ignorar. La confrontación fue un duelo de miradas entre Gabriel y Ramiro, donde la nobleza del corazón se enfrentaba a la vileza del poder absoluto, silenciando a los murmullos de la aristocracia.
El duque Gabriel inició su acusación, su voz clara y autoritaria, desmantelando metódicamente la fachada de honestidad del marqués, con datos y hechos precisos sobre la explotación de la tierra y la usura ilegal. Sin embargo, el marqués, con una sonrisa burlona, logró desviar la atención, cuestionando la moralidad de Gabriel al involucrarse con una criada de bajo linaje y sugiriendo que toda la acusación era una vendetta personal motivada por el rechazo. Fue el momento de Isabella de intervenir, forzada a hablar por el honor de su amado y la verdad de su pueblo. Dio un paso adelante, sus manos apretadas, y comenzó a hablar no de leyes, sino de sufrimiento. Narró con una elocuencia poética, nacida del dolor, la historia de las familias hambrientas, de los niños enfermos y de la tiranía diaria impuesta por el marqués. Su testimonio, crudo y emotivo, superó la frialdad de los argumentos legales, tocando la fibra sensible de algunos de los jueces más ancianos, aquellos que aún recordaban la importancia de la decencia humana. El antagonista, sintiendo que perdía el control, intentó descalificarla con violencia verbal. ¡Silencio, ladrona! ¿Qué valor tiene la palabra de una sirvienta de moral dudosa? Su grito resonó en la sala, pero Isabella no se inmutó. La heroína se giró hacia Gabriel, con los ojos brillando de convicción, y le rogó que presentara la prueba, el documento que validaba su sacrificio. Su valentía en ese momento crucial fue la demostración final de que su amor era auténtico y su causa justa. Gabriel, con un gesto teatral, sacó la carta antigua del cofre. La mostró a la sala, la prueba irrefutable de que las tierras del pueblo habían sido obtenidas ilegalmente por el marqués. El documento, un testimonio legal de un siglo atrás, invalidaba todas las reclamaciones de Vega. Al leerlo en voz alta, el duque demostró cómo la avaricia del marqués se había construido sobre una mentira legal, un fraude monumental que había mantenido al pueblo en la servidumbre durante años, revelando la verdadera dimensión de la traición. El enfrentamiento directo fue dramático. El marqués, en un estallido de furia, se lanzó contra Gabriel para arrebatarle el documento, revelando su verdadera naturaleza violenta ante la atónita nobleza. El duque lo contuvo con una fuerza imponente, su honor defendido no solo por la ley, sino por la fuerza física. En el forcejeo, Ramiro de Vega gritó, sin control, detalles de sus crímenes, confesando sin querer la manipulación de los registros y el soborno de funcionarios, sellando su propia condena con su desesperación. La culminación del conflicto ocurrió cuando el juez principal, un hombre de rostro severo, golpeó su mazo con una fuerza resonante. El consejo ha deliberado. El documento es auténtico. Las confesiones han sido escuchadas. La sentencia fue fulminante: despojo de todas sus tierras y títulos, restitución de los derechos a los campesinos y arresto inmediato del marqués por fraude y sedición. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso, marcando la caída definitiva del tirano. El marqués, derrotado y humillado, fue retirado de la sala por los guardias, su arrogancia reemplazada por una rabia impotente. Su destino estaba sellado, su crueldad, finalmente castigada por la ley y la verdad. La resolución de la amenaza principal no fue solo legal, sino un triunfo moral. El mal había sido derrotado por la unión del amor, la inteligencia y la justicia social, demostrando que la opresión no podía durar para siempre. Los protagonistas compartieron una mirada, un entendimiento silencioso. La victoria era dulce, pero venía con el peso de la lucha. El duque, al ver a Isabella, se acercó y, sin importarle la presencia de la élite, tomó su mano y la besó con una ternura infinita. Este gesto, la unión pública de un duque y una antigua criada en la cúspide del poder, fue el verdadero final del conflicto, una declaración de amor
y de la igualdad de almas. La reacción de la nobleza fue una mezcla de escándalo y admiración forzada. El duque Gabriel había arriesgado su reputación y su posición por el amor y la justicia, un acto que lo elevaba por encima del cinismo de la corte. Su honor y su compromiso con la verdad eran innegables. Isabella, por su parte, se ganó el respeto por su valentía y su elocuencia, demostrando que la verdadera clase no residía en el apellido, sino en el carácter. El clímax no solo resolvió el conflicto externo, sino que también consolidó los arcos de los personajes. Gabriel había sanado la herida de su traición, encontrando un amor que no se basaba en el poder. Isabella había transformado su vulnerabilidad en poder activo, encontrando su voz y la seguridad de un futuro. El amor había triunfado sobre la jerarquía y la injusticia. Con la verdad revelada y el marqués derrotado, solo quedaba un paso: regresar al pueblo para anunciar la victoria y comenzar la curación de las heridas, un acto de redención y paz. El duque y su amada, tomados de la mano, salieron de la sala del consejo, caminando hacia la luz del sol, hacia el futuro que habían luchado juntos para construir, dejando atrás las sombras del pasado y la tiranía. La noticia de la victoria se extendió por el valle con la rapidez de un incendio en verano. El regreso del duque Gabriel y de Isabella no fue solo el de dos amantes, sino el de los heraldos de una nueva era. Al llegar al arrabal, fueron recibidos por el pueblo con una efusividad que borró el recuerdo de años de sufrimiento. Las lágrimas de doña Elena, los vítores de Antonio y la alegría simple de los niños que veían un futuro sin hambre fueron la verdadera recompensa para los protagonistas. La justicia social había sido restaurada. Las tierras fueron devueltas a sus legítimos dueños, y el duque, utilizando su propia fortuna, estableció un fondo para la reconstrucción y la educación de los más jóvenes. El arco de curación de Gabriel de Montecarlos se completó al ver el rostro radiante de Isabella, libre de la sombra de la preocupación. La traición de su pasado palideció ante la autenticidad del amor que había encontrado. Se despojó finalmente de la armadura emocional que había cargado por años, permitiéndose sentir la calidez y la confianza total. Su soledad se disolvió en la compañía de Isabella, un alma gemela que compartía su sentido de responsabilidad, pero lo equilibraba con una alegría por la vida que él había olvidado. Isabella encontró su redención y su lugar en el mundo, no por su matrimonio inminente, sino por su valor intrínseco. Había pasado de ser una criada pasiva a una mujer activa, cuya voz había derrocado a un tirano. Su empatía se transformó en legado. En lugar de aceptar títulos o joyas, pidió al duque que invirtiera en escuelas y hospitales para su pueblo. Su sueño era ver a los niños crecer con dignidad, lejos del miedo y la ignorancia que el marqués había utilizado para oprimirlos. La boda fue un evento que desafió las convenciones. Se celebró en el arrabal, entre la gente que Isabella amaba, bajo el cielo abierto. Ella, vestida no de seda pesada, sino de un lino sencillo adornado con flores silvestres, caminó hacia Gabriel. El duque, a su lado, se sentía más noble que nunca, su título honrado por la mujer. Fue una ceremonia de amor, igualdad y promesa, donde la jerarquía se rindió ante la fuerza de un corazón sincero y la unión de dos almas destinadas a construir un mundo más justo. Los personajes de apoyo encontraron su propia paz. Doña Elena, la curandera, se convirtió en la directora de la nueva clínica comunitaria, su sabiduría ancestral ahora reconocida y apoyada. Antonio, el herrero, dedicó su fuerza a la reconstrucción de las casas destruidas, liderando al pueblo con el ejemplo. Su lealtad y su coraje fueron honrados por el duque, quien los consideraba ahora parte de su familia extendida, un círculo de verdad y apoyo que había reemplazado a la hipocresía de la corte.
El legado de su amor y su lucha se materializó en el compromiso de Gabriel de usar su influencia y fortuna para combatir la injusticia en otros lugares, con Isabela siempre a su lado como su consejera principal. Su historia se convirtió en un susurro de esperanza a través del reino, la prueba de que un noble puede ser un verdadero servidor y que la voz de los oprimidos, cuando es escuchada con el corazón, tiene el poder de cambiar el mundo. Años después, la escena final se desarrollaba en el antiguo mausoleo, ahora restaurado y convertido en un lugar de reflexión y belleza. Gabriel e Isabela lo visitaban a menudo, no para recordar el secreto, sino para honrar el lugar donde su alianza y su amor se habían sellado. Su vida juntos era una sinfonía de ternura y propósito, su hogar, un refugio, donde la honestidad era la única regla, lejos del juicio de la sociedad. El amor duradero se selló con la promesa de continuidad. Isabela esperaba a su primer hijo, una nueva vida que simbolizaba el futuro que habían luchado por asegurar. Mirando el valle desde la colina, Gabriel prometió a Isabela: «Nuestro hijo nacerá en un mundo más amable, un mundo que tú me enseñaste a construir. Él heredará un título, sí, pero su verdadera herencia será el amor y el deber de proteger a los que no tienen voz». El mensaje humano subyacente de la historia se cristalizó. La verdadera nobleza no se encuentra en la cuna, sino en el carácter. El amor es el motor más potente para la justicia, y la redención se alcanza solo a través del sacrificio y la acción. La vida de la antigua criada y del duque disfrazado era un himno a la valentía de amar más allá de las barreras y de luchar por un ideal, inspirando a la audiencia a creer en el cambio. La última imagen muestra a Isabela y Gabriel, ahora envejecidos pero con el mismo fuego en los ojos, caminando de la mano por los campos que una vez fueron de servidumbre y ahora florecían con la cosecha de la libertad. Su diálogo era un simple intercambio sobre el futuro de su hijo y la próxima campaña de justicia. Su amor era el legado más grande, una llama eterna contra la oscuridad de la opresión. Si has acompañado la historia de Isabela y del duque Gabriel de Montecarlos hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. La historia de Isabela y Gabriel terminó, pero su espíritu de lucha y esperanza perduraba. Un romance de época que trascendió la melancolía del drama, para convertirse en un estandarte de la justicia social, un recordatorio de que incluso en las épocas más oscuras, el coraje de una sola persona, sumado al amor verdadero, puede encender la revolución que el mundo necesita desesperadamente.